pueblo que Él escogió como heredad para sí. Éxodo capítulo 19. Versículo 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Bienaventurada la nación que teme al Señor. Y si damos oído a su voz y guardamos su pacto, seremos su especial tesoro. No hay acepción, es para todos. Es un llamado y es una palabra de Dios para cada uno, para que cada nación le busque y le conozca. La nación que no reconoce al Señor es una nación que vive en confusión y caos, que se destruye. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 15 dice, verso 13 en adelante, dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. La nación que teme a Jehová será bienaventurada. Si vosotros diereis oído a mi voz, seréis mi especial tesoro. Si guardareis mi palabra. Pero ellos se volvieron a otras naciones, se contaminaron con otras naciones y se olvidaron del único que los podía sostener. Ahora, Israel fue escogido para a través de él manifestar Dios su grandeza para todas las naciones. La iglesia fue establecida por el Señor para manifestarse en ella y para moldear el carácter de Él en ella, para que el carácter del Señor sea evidente para todos, porque quiere y ama a todas las naciones. Y lo menciona así, como naciones, porque estamos divididos como naciones. En la presencia del Señor, y cuando lleguemos a su presencia, no habrá tal cosa ya. No habrá que somos de una nación o de otra nación. Cuando todos los que habitamos en Cristo y en todos aquellos en los que Cristo habita, somos una sola nación. Mas vosotros sois un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa. No se lo dice a los judíos solamente, no se lo dice a la iglesia solamente, nos dice a todos aquellos que estemos en Él. A todos aquellos que han creído en Él y que guardan sus mandamientos. Israel fracasó. Israel como pueblo fracasó en el propósito que Dios había propuesto para ellos. Dios no fracasó. Dios solamente está manifestando cómo es
cómo es Él, cómo es su carácter, cómo es su condición, cómo es su corazón para con todos. Sí, escogió a un pueblo para manifestarse en Él, no porque fuera el más grande, ¿verdad?, ni el más poderoso, ni el más inteligente, ni el mejor. De hecho, lo escogió porque era el más pequeño de todos, de las naciones más menospreciadas, para manifestarse Él y para enviar su palabra. Porque fue en Israel que el Verbo se encarnó. Pero para que todas las naciones lo conozcan, para que dejemos de ser muchas naciones y seamos solo una nación en el Señor. Ahí es donde el Espíritu Santo está haciendo su labor hoy con nosotros, donde Él está perseverando con nosotros para manifestarse a todas las naciones. Vaya ahora al libro, por favor, al Evangelio de San Lucas. Al capítulo 9. Y vamos a leer a partir del versículo 28. Y se aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. El tópico que estaban hablando y sobre el que giraba la conversación de Jesús con Moisés y Elías era acerca de la próxima partida de Jesús, de la obra que se iba a consumar a través de él. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Permanecieron despiertos, pero el sueño les quería gobernar. La gloria de lo que estaba ocurriendo ahí a su humanidad no era suficiente para tenerlos despiertos. Estaban batallando para mantenerse despiertos, pero el propósito de Dios estaba manifestándose ahí. Y ellos permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y de los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. ¿De dónde provino eso? De su ignorancia. No entendió el propósito por el cual Jesús se manifestó ahí. Entonces, ¿lo hizo fuera de tiempo Dios? No. En esto nos está dando claro entendimiento que los hombres en su naturaleza, en su constitución humana, no somos capaces de entender las cosas de Dios. Pero Dios está haciendo una labor con su pueblo. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz en la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. El testimonio de Dios, ¿a dónde tiene que estar nuestra atención? Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Quedaron sacudidos con aquella visión que el Señor les permitió ver. Al día siguiente
cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Lo lastimaba mucho ese espíritu al hijo de este hombre. Y rogué a tus discípulos que le echaren fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Una generación que crece sin el consejo de Dios, que rechaza a Dios, una nación a la cual Dios se ha manifestado, pero que no le da lugar a su voz, va a descender a la perversidad, va a descender a la corrupción. Los discípulos habían estado con Jesús mucho tiempo ya, y Él los había enviado a hacer muchas cosas ya. Pero aquí vemos que no pudieron echar fuera aquel demonio. Es evidente que cuando fueron en el poder de la palabra, cuando el Señor los envió y les dijo: id, ellos fueron y hicieron lo que Dios les dijo. Pero cuando se encontraban solos, cuando se separaban de Jesús y querían hacer las cosas, no podían. Porque Jesús dijo: nada podéis hacer separados de mí. Si no es por la comunión con el Espíritu Santo y que escuchamos su voz, todo lo que hagamos será en vano. No importa lo que hagamos. Ellos quisieron echar al demonio fuera en el nombre de Jesús, pero no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque estaban tomando sus propias iniciativas. No era el sentir de Dios, no era esa comunión del Espíritu, no era ese entendimiento en ellos ya claro, para que se movieran en el poder del Señor. O sea, en otras palabras, el carácter del Señor no era parte de ellos aún. Conocían, sabían cosas, pero el carácter no estaba indeleble en su alma. Todavía hacían muchas cosas en sus fuerzas. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, porque había manifestación de Dios ahí, porque ahí estaba el Padre manifestándose. Todo el mundo glorificaba a Dios y daba gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vieron la grandeza de Dios en Jesús. Hoy esa grandeza es el deseo de Dios manifestarla a través de todo su cuerpo, y quiere que todo su cuerpo opere en el perfil del carácter de Él. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, mientras todos estaban ahí maravillados, Él le dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Escúchenme bien, dice. Hagan que estas palabras les penetren bien, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿A qué palabras se refería Jesús? ¿Qué es lo que había dicho que era necesario que los discípulos retuvieran? Hay un camino, una fe, un bautismo. De creer o no creer, la decisión es tuya. El don de la fe es un regalo de Dios para nosotros, pero tú decides
si tú aceptas el regalo de la fe. Que quede claro, dice el Señor. El asunto es si tú aceptas, si tú le das lugar, si tú guardas en tu corazón. No es como que el Señor habla su palabra y en automático tú automáticamente lo vas a... Tiene que penetrar a tu corazón, tiene que ser procesado. Tú tienes que aceptarla y luego decirle, sí, Señor, yo quiero andar ahí contigo. Yo quiero andar contigo. También puedes decirle que no. No son solo las palabras. Las palabras es una parte, pero en realidad lo más importante es de qué manera le permites afectarte, de qué manera le permites actuar dentro de ti, para que tus acciones reflejen el carisma de su carácter. Porque si no, solo son palabras que aprendemos, mandamientos de hombres que oímos. Alguien puede citar la Escritura y tú decir, sí, así es, amén. Sin embargo, hasta que no la aceptas dentro de ti y se convierte en el fundamento de tu vida, es que verdaderamente se empieza a reflejar Él en ti. No es por tu esfuerzo, pues, de quererlo proyectar a Él, es por tu aceptación, es porque decides guardar en tu corazón. Yo sé lo que es hacer esfuerzos, yo sé lo que es repetir palabras y también sé lo que es quedar avergonzado porque no es en automático, tiene que ser Él, su carisma, tiene que ser su carácter en ti. No se los digo nada más por decírselos, se los digo porque he vivido las amargas y duras experiencias de querer actuar en mi voluntad para hacer las cosas de Dios y fracasar. Y también sé lo que es permanecer en silencio y callado y estar conforme y tranquilo con lo que Él hace solamente. Porque formar su carácter en cada uno de nosotros no es cosa de que ya tiene que tratar con cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros es especial para Él. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio set de cosas con las que Él quiere tratar y va a tratar. Cada uno. Aunque somos humanos todos, en lo interno de nuestra alma, cada uno es intrínsecamente diferente. Las motivaciones de uno pueden ser diferentes a las de otro. Los complejos de uno pueden ser diferentes a los de otro. Los paradigmas que uno guarda pueden ser muy diferentes a los de otro. Pero el Espíritu Santo sabe cómo tratar con cada uno, hasta llevarnos a formarnos en la misma semejanza de Él. Yo veo su perseverancia. Yo doy tantas gracias a Él que no se ha rendido conmigo. Y todavía sigo creyendo que el que empezó conmigo la buena obra, todavía veo cómo actúa para perfeccionarla. Porque aún me doy cuenta cómo me hace ver y entender las cosas en una esfera mucho más amplia que como lo entendía años atrás. Hagan que esta palabra os penetre. ¿Sabe qué? Cuando Él dice eso, yo lo recibo, siento el poder de su palabra en mi corazón, pero porque yo lo acepto. No es verdad porque yo lo acepto. No. Él es la verdad. Pero cuando yo lo acepto, cuando yo lo recibo, yo experimento su obra dentro de mí. ¿Me explico? O sea, el que tú lo creas y tú lo aceptes no lo hace verdad, ya es la verdad. Pero cuando tú determinas y abrazas esa palabra, esa actúa en ti y se empieza a reflejar a través de ti, porque ya se convierte en una convicción en tu propio corazón y en tu alma. Mas ellos no entendían estas palabras. Entonces estaba perdiendo el tiempo. No entendían. Les hablaba y ellos eran sin entendimiento. Dice, no es así, dice, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Les decía las palabras, no las entendían, pero no las podían entender porque les estaban veladas. Válgame la cucharita, pues. Y entonces,
Es que estaban preparadas. Esas palabras ya habían sido puestas, implantadas en su alma. Ya ellos ya sabían esas cosas. No las entendían, pero ya las sabían. Pero el Señor sabía que el Espíritu Santo vendría y les daría entendimiento de ellas. ¿Me entienden? O sea, pero Él estaba estableciendo su reino ahí. Él estaba sembrando su palabra en el alma de ellos. Ellos estaban ahí porque habían decidido seguirlo. El Señor los llamó y ellos fueron. No entendían nada, pero eran atraídos por la misma palabra. Pero el Señor sabía que en el momento de su muerte y de su resurrección, y que el Espíritu Santo vendría sobre ellos, estas palabras iban a cobrar vida en ellos. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu es el que da vida. ¿Me explico? Entonces estaba preparando el camino para ellos. ¿Nos pueden estar veladas a nosotros aún el día de hoy? ¿Puede su palabra estar velada para nosotros? ¿Ser una incógnita todavía? ¿Es acaso esa tu experiencia? ¿Que aún está velada para ti? Bueno, primero que nada, entiende, no es el deseo de Dios que así sea. También debemos entender que el Espíritu Santo que ya envió está aquí para traer ese entendimiento. Sin embargo, tenemos que evaluar dónde está nuestra atención y lo que más nos atrae. ¿Es acaso que nos están distrayendo cosas que no nos permiten ver y enfocarnos? ¿No es esa la campaña del diablo en contra nuestra, de mantenernos distraídos para que no prestemos atención? Porque el lugar ya fue preparado, la habitación fue perfeccionada para que el Espíritu Santo viniera a ser morada en nosotros, ¿verdad? Porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para cada domingo, para siempre. Ok, la perfección de su habitación la hizo Él al limpiarnos del pecado. Mas ahora nuestra alma, el Espíritu Santo la quiere perfeccionar, ampliar, que sea completa en entendimiento, porque perfecto es algo que está completo. Y Él está haciendo esa obra con cada uno de nosotros, de completar esa obra en nosotros. Que seamos capaces de entender cuál es la altura, la longitud, la profundidad, y de conocer el amor de Dios plenamente. Pero si nos empezamos a conformar solo con migajas y no anhelamos la plenitud de aquello que ya nos fue dado, pues estamos distraídos y hay cosas que nos son veladas y no las entendemos. Pero no es así lo que Dios quiere, no es el deseo de Dios para nosotros. Sí, entiendo que la Escritura dice que las cosas en misterios son para los incrédulos, pero las reveladas son para los hijos. Y Dios, dice la Escritura, en la carta a los Corintios dice el apóstol, que Dios nos reveló lo profundo de Dios por el Espíritu. Aún lo profundo de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, dice. Ellos no entendían estas palabras, aún no había llegado su momento, pero estaba por llegar. Dice, y no las entendí, para que no les entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. ¿Qué temían? Les estaban veladas, no entendían, pero también tenían temor preguntarle. El temor los sobrecogía. No había todavía ese vínculo de coinonía. Sí andaban con él, sí lo apreciaban, sí lo aceptaban como maestro, pero no disfrutaban de un vínculo de coinonía, donde tenían las cosas en común. ¿Entiende? ¿Entiende la palabra coinonía? La coinonía es esa intimidad y comunión que Dios nos ofrece. Nadie nos puede dar eso, solo Dios. Pues nosotros podemos tener compañerismo entre nosotros, convivir,
Pero la verdadera coinonía, la verdadera comunión es del Espíritu, donde estamos afinados en una misma mente y en un mismo parecer. Si lo vemos en una perspectiva netamente humana, cada cabeza es un mundo, cada quien piensa diferente, ¿no es así? Si proponemos aquí un criterio y les pedimos que externe cada uno ese criterio, lo que piensa de ese criterio, ¿usted cree que tengamos diversas opiniones aquí? A veces en un grupo más pequeño, cada uno dice su propio criterio. ¿Cómo podremos ser de una sola mente y un mismo parecer si cada cabeza es un mundo? Cuando estamos disfrutando de lo que se llama coinonía con Dios, nos hace afinarnos en una misma manera de pensar. Pero esto no ocurre por casualidad. No. Esto ocurre porque vamos siendo confrontados de continuo con nuestros criterios y el Espíritu Santo está exponiéndolos de Él a nosotros. Si estamos dispuestos a renunciar a nuestros criterios, debe de ser porque el Espíritu Santo nos ha manifestado cómo es su manera de pensar. Porque si tú cedes a tu manera de pensar porque el otro tiene una personalidad más fuerte, o es más carismático, o es más, y te crees que el otro sabe más, pues entonces nada más te lavaron el cerebro. Nada más compraste baratijas. Pero cuando es el Espíritu Santo, hay convicción de Él en cada uno de nosotros. Convicción de Él. Y entonces sí se empieza a manifestar el carácter de Él. No es porque tratamos de hablar o ser muy elocuentes. No, es porque es simple y sencillamente la expresión de Él, de su carácter en nosotros. Acababa de decirles estas palabras y se dieron cuenta que tenían temor preguntarle. Pero entonces fíjese lo que sucedió enseguida. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Mire el antecedente. No entendían lo que les estaba diciendo. Esa es la realidad. No lo entendían. Temían preguntarle. Pero luego enseguida preguntan, ¿quién es el mayor? O sea, entre ellos. ¿Se puede imaginar lo que estaba sucediendo ahí? ¿Puede ver qué estaba sucediendo entre ellos? No, yo sí entendí lo que quiso decir. No entendí, no entendiste, tú no entendiste. A ver quién era el mayor, a ver quién era el que sí entendía. Estaban humanamente tratando de arguir quién sí y quién no. Entre ellos, a ver quién era el mayor. Esto lo hablaban, dice, entre ellos. No estaban hablando con Jesús acerca de esto. Sí. Dice, Jesús percibiendo los pensamientos en sus corazones. O sea, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Solamente al estar oyéndolos, percibió las motivaciones de su corazón. Y no dijo nada, nada más llamó a un niño. Llamó a un niño. Y lo puso junto a él. Y el niño vino y se paró junto a él. Y les dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Es una tremenda lección. Ellos están argumentando quién es el mayor entre ellos, porque lo que dijo nadie lo entendió. Pero ¿quién quiere ser el más burro del salón? ¿Quién es el que yo no entendí nada? ¿Quién se atreve? Pero internamente pensamos que sabemos más que el otro, ¿no? Pensamos que sabemos más que los demás.
Pero al poner a un niño en medio de ellos les está diciendo, el que no recibe con esta actitud, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese será el más grande. El que se humille será exaltado, y el que se exalte será humillado. Es necesario que así sea, porque cuando nosotros creemos que sí sabemos, nos estamos exaltando a nosotros mismos, como si nosotros pudiéramos descifrar el pensamiento de Dios. No, solo es la acción de Él en cada uno. Nadie es mayor o es menor por sí mismo. Mayor es el que sirve que el que es servido. ¿Por qué mayor? ¿Porque sea superior al otro? Porque es mayor en entendimiento. Porque la sabiduría de Dios le guía. Es mayor no porque es superior a nadie, sino porque hay una mayor expresión de Dios en cada uno. ¿Qué tan grande quieres que sea la manifestación de Él en ti? ¿Qué tanto deseas verdaderamente que Él sea la presencia que se manifieste donde quiera que tú estés? ¿Qué tanto deseas eso? ¿Qué tanto anhelas eso? No necesitas hacer esfuerzos, solo creer y decir, sí, Señor. Entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. ¿Qué actitud estaba ahí todavía? ¿Qué actitud había? No podía manifestarse lo espiritual aún en ellos, pero el espíritu estaba ahí para ministrar. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya llegaba el momento. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Envió a algunos de los discípulos para que hicieran los preparativos para su llegada. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Yo creo que era evidente, se acercaban a la celebración de la Pascua, estaban en una celebración, los samaritanos creían de una manera, los judíos creían de otra manera, y lo identificaron. No lo quisieron recibir porque él iba a adorar a Jerusalén. Para ellos el lugar de adoración era el monte Gerizim, y para los judíos era Jerusalén. Entonces no lo quisieron recibir. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ahora, se sentían capaces de producir esto, ¿se fija? ¿Quieres que nosotros mandemos? Se sentían los mayores, ¿no? ¿Quieres que mandemos? Entonces, volviéndose él, los reprendió. ¿Se acuerda cómo reprendió al espíritu inmundo de aquel hombre? A estos también se los reprendió. ¿Qué le dijo al espíritu aquel para que dejara a aquel muchacho? ¿Cómo es que lo reprendió? ¿Cómo se reprende? ¿Cuál es la manera de reprender? ¿Qué entiendes por reprender? Cada uno tiene su propia interpretación, ¿verdad? ¿Cómo reprendes tú? ¿Cómo te reprendieron a ti? ¿Cómo reprendes? Porque reprendió al demonio y el demonio salió y se fue y lo dejó, ¿verdad? Aquel muchacho. Y luego se le dio a su papá ya en buen estado. Pues ahora los discípulos vienen diciendo todo lo que humanamente
Uno piensa. Estaban hablando, no tenían otros recursos para hablar, pues aún. Sí, la palabra estaba siendo ministrada a ellos, pero ellos todavía, esa palabra no habitaba dentro de ellos, pues. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que estaban expresando las cosas que humanamente tenían. Así que cuando hicieron toda esta serie de declaraciones y peticiones y expresiones, el Señor les fue instruyendo. Dice que cuando le dijeron acerca de aquellos que andaban echando fuera demonios, cuando dice, maestro, hemos oído de uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. O sea, aquel sí podía echar fuera los demonios. Y el otro demonio que estaba en el otro, ellos no lo pudieron echar fuera, estaban ardidos. Y ambos, si nosotros no podemos, pues tú tampoco. No debes de echarlos fuera. Todo es no más que humana mezquinidad, pues. Pero ahí está la perseverancia del Señor, tratando con ellos, sembrando en ellos. Ahora quieren deshacer a los samaritanos. ¿Por qué? Porque pues no los quisieron recibir. Y volviéndose él, los reprendió. ¿Cómo los reprendió? Dijo, pues, no hagan estas cosas así, no piensen así, no acepten esos criterios. Eso es reprensión. Reprender a alguien y decirle, hey, estás haciendo mal. Deja eso. ¿Cómo reprendió el demonio aquel? Sal, vete de ahí. Pues sí, déjalo. Fuera. ¿Qué le está diciendo a ellos? Echen fuera esos criterios, no los acepten. Los reprendió. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿A qué consejo escuchas? O sea, no saben a qué consejo están escuchando, a qué espíritu están escuchando, no disciernen. Y la nación que no honra al Señor, pues acarrea maldición para sí. Pero ahí está el Señor perseverando con ellos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Qué quiere de todos los hombres? Que sean salvos. Él no quiere que nadie se pierda. Y se fueron a otra aldea. Pues porque ahí no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque todavía no estaban listos para hacerlo. Sus propios discípulos no estaban listos todavía para entender. Yendo ellos, uno le dijo en el camino. Vean esto. Van por el camino, ya se fueron, después de todos los acontecimientos de ahí, de todas las... no sé cómo se sentían ellos, me supongo que se sentían como que no damos una, pues por ningún lado le damos, no le atinamos a ninguna, ¿no? Y van de camino y le dijo uno de ellos, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Uy, sí, cómo no. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y la respuesta de Jesús, ¿cómo lo dejó a este hombre? ¿Qué? Las zorras tienen guaridas. ¿Qué tiene que ver eso con lo que yo te estoy diciendo, Señor? Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué está diciendo? ¿Qué te dice a ti? Se está quejando Jesús. Está diciéndole, no, nadie me echa la mano. No hay, yo no tengo reposo. ¿Qué está haciendo? ¿Se está quejando? Realmente lo que está diciendo es que no son nuestros esfuerzos, no, Dios no necesita de nadie para hacer lo que Él tiene que hacer. ¿Ok?
que quede claro eso. Dios no necesita de nadie para lo que Él tiene que hacer, porque eso lo hace Él. ¿Sí? Eso no significa que Él no te necesite a ti. ¿Sí? Pero Él no es dependiente de ti. El amor en sí, ¿por qué cree que el amor se manifiesta y es expresivo? El amor es así es. Dios es amor, ¿verdad? Entonces, el amor tiene una profunda necesidad de expresarse, por eso lo hace. Por eso ama, porque esa es su naturaleza. En ese sentido, es que te expresa y te hace sentir que Él te necesita a ti. No te necesita para ser. Te necesita porque esa es la condición del amor. Pero no te necesita para hacer lo que Él hace. Lo que Él hace, Él lo hace. Así que que le está diciendo, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas, como yo aquí voy a estar para echarte la mano siempre, Señor. No es así. Esa es la motivación, por eso le está expresando eso. Entonces Jesús le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Deja que vaya primero y entierre a mi padre. Hay una prioridad, algo mucho más fuerte, Señor. Mi padre se acaba de morir. Y pues primero déjame ir a atender eso, ¿no? Tú sabes, va a ser un velorio, el funeral y eso me va a llevar un tiempo. Pero luego lo haré. Jesús le dijo, ok, mijo, échale ganas y avísame cuando puedas. ¿No? ¿Qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Oye, qué insensible. ¿Que no sabe que era el momento más difícil y más crucial? ¿Cómo se sentiría este hombre que acaba de morir su padre? Piénselo. Si a alguno de sus parientes, de usted que se le acaba de morir el papá o la mamá, pero tiene reunión, y le dice, ven, acompáñame. No puedo, tengo que ir a enterrar a mi mamá y papá. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Te deberías hacer eso? No, ¿verdad? A menos que Dios te diga. Pero, entonces está siendo muy insensible o está trayéndonos una lección aquí acerca de qué es lo prioritario. Si el Señor te dice, sígueme, ¿qué le vas a poner objeciones? O es que aún, Señor, es que tengo otras cosas que son muy importantes. Es más, estas cosas, Señor, pero mira, le voy a echar ganas en cuanto tú me desocupe de todo esto. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Podía hacerlo? Aún no, pero iba a poder hacerlo. Está dejando un precedente para enseñarnos que la prioridad, si no es Él en nosotros, entonces muchas otras cosas te van a estorbar. Van a estorbarte. ¿Para qué? Para que seas formado en la misma semejanza que Él y ser perfeccionado en Él. Y me refiero a ser completo en Él. ¿Me explico? Tu entendimiento y el entendimiento de Él siendo uno. No que no haya sido ya perfeccionado por su obra para hacer su habitación, no, sino haber sido hecho completo en entendimiento de Él. Para que Él se manifieste necesita ser Él en todo. Para que sus criterios se expresen, pues no necesita que tú le ayudes. Dios no necesita que tú le eches la mano, lo apoyes y que le hagas cosas por Él. Dios no necesita eso. No te sientas así de necesario. Imprescindible.
Pero tampoco te sientas prescindible, porque Dios no prescinde de ti, te necesita a ti, te ama a ti, te quiere a ti. Y quiere que tú seas plenamente capaz de entender todo de Él. Para eso necesita ser habilitado, para eso necesita ser preparado, para eso necesita ser limpiada tu conciencia de muchas cosas. Tu alma necesita despojarse de muchas cosas para ser plenamente capaz de entenderlo, porque si no te va a estar estorbando criterios. Una nación que mezcla las cosas del mundo con las cosas divinas termina corrompiéndose. Se necesita la pureza de sus pensamientos en todo. Entonces también dijo un tercero: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ay, sí, muy gacho si me voy contigo, Señor, y luego ni me despido. ¿Verdad? ¿Verdad que siente gacho cuando ni adiós te dicen? ¿Verdad que se siente feo cuando se van y ni en cuenta te toman? ¿Ustedes no sienten feo? ¿No? Bueno, me voy a juntar más con ustedes, a ver si me pega algo. Es que se siente feo y yo sé que no, deja primero que me despida de los que... Y sí te voy a seguir, Señor, pero primero deja que me despida de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo quiero ser apto. Yo quiero estar dispuesto. Yo quiero estar preparado siempre. Yo quiero decir sí, Señor, siempre. Para donde tú digas, como tú digas, cuando tú digas y a la hora que tú me digas. Sin condiciones, pues. Ahora, fíjese lo que dice en la carta a los reyes. La primera carta a los reyes, en el capítulo 19. Esto es muy importante entenderlo. En este capítulo, en el capítulo 19, cita una experiencia de Elías. Si usted recuerda a Elías, ¿cuál es el evento más importante que usted recuerda de Elías? ¿Cuándo qué? Cuando el Señor se lo llevó en un carro de fuego. Pero ese no fue un evento de Elías, ese fue un evento del Señor. Elías se lo llevaron y se lo llevaron. Pero ¿cuál fue el evento más importante en la vida de Elías? ¿Recuerda cuando se paró firme frente a todos los profetas de Baal? ¿Se acuerda? Esa fue una experiencia de Elías. Actuó con un denuedo tremendo. Y todos los profetas estaban ahí tratando de amedrentarlo. Eran 400 hombres que adoraban a Baal. Y entonces él les dijo: bueno, échenles ganas. Vamos a ofrecer sacrificio y que Dios dé testimonio, ¿verdad? Y estos estaban echándole ganas y nada, y estaban todo el día y estuvieron toda la tarde queriendo hacer que bajara fuego del cielo y nada para su sacrificio. Y lo bueno, a ver tu turno. Y dice: traigan agua y saturen de agua ahí el lugar donde está el sacrificio. Y échenle más y más. Estaba bien mojado aquello, para que prendiera. Y bueno, ya, le dijo el Señor. Y él nomás dijo: Señor, aquí está, listo. ¡Fum! Descendió fuego del cielo y consumió todo. Hubo un testimonio de Dios, pero lo que Elías hizo posteriormente fue algo tremendo. Fue y degolló a los 400 profetas de Baal. ¿Habrá habido sangre ahí? Terrible.
pero es algo que Dios le dijo que hiciera. Después de esto trascendió la noticia. Y la mujer de Acab, Jezabel, mandó decir que le iba a caer el chagüisle a Elías, ¿verdad? ¿Y qué hizo Elías? Le dio lugar al temor y salió huyendo a esconderse. Y por la gracia de Dios que Dios vino por él y se lo llevó de todas maneras. Pero salió huyendo, pero ahí terminó su ministerio. Fue el final de su ministerio. Y era un hombre relativamente joven. Ahí acabó su ministerio. ¿Por qué? Porque le dio lugar a algo más que no era la palabra de Dios. Y allá donde estaba, en una cueva, allá lo llamó el Señor. Y voy a leerles a partir del versículo 9, dice: y ahí se metió en una cueva, porque salió huyendo, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Él respondió: he sentido un vivo miedo. No, porque fue miedo lo que lo llevó ahí. Pero fíjense cómo se justificó: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a la espada a todos tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sentiste celo o sentiste miedo? Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas de delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Eso nos dice que lo que empezó a ocurrir ahí, en cuanto él salió de la cueva, ¿qué fue? Sino un ataque demoníaco para amedrentarlo. Oh, sí, porque el enemigo va a venir como río, ¿no dice la escritura así? Pero aunque viniere como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Inmediatamente. Ahora recuerde, él salió corriendo a esconderse porque le dio miedo. Y ahora dice que porque él era muy celoso de la palabra del Señor. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. O sea, aunque los cielos se cayeran, la luna se cayera, el sol se cayera, la tierra se derritiera, ¿cómo dice el salmista? Yo no temeré. Y tras el terremoto un fuego. O sea que aquí hubo una erupción volcánica por algún lugar, ¿no? Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Entonces salió. O sea, no quería todo esto, no quería que saliera de la cueva, ¿verdad? Pero cuando escuchó el silbido apacible, cubrió su rostro con su manto, ¿verdad? Y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente le vuelve a plantear. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ok, se mantuvo en su postura, ¿verdad? Ok, y le dio Jehová: ve, vuélvete por tu camino.
por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapase de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo. Había que ungirlo ahora, ¿verdad?, para que fuese profeta en su lugar. Hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. ¿Cuántas yuntas andaban delante de sí? Él también estaba arando. ¿Cuántas yuntas había delante? 12. O sea, ¿cuántos bueyes había entonces para jalar las yuntas? 24. Había otros que las estaban arando delante de él, ¿verdad? O sea, el papá de él era un hombre de dinero. Él era el último de las yuntas, pero había 12 que iban arando por enfrente. El hombre era un hombre, un agricultor bastante próspero, tenía recursos, ¿verdad? Y él estaba arando hasta el último. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. El manto que él traía, que era la señal de que él era profeta de Dios, de la unción, era una señal de la unción, lo arroja sobre Eliseo. Eliseo entendió esto, le fue claro, porque sabía que Elías era un profeta y el manto representaba la unción. ¿Usted cree que esto no sacudió a Elías? A Eliseo, perdón. Dice, entonces dejando él los bueyes, se dejó de arar, vino corriendo en pos de Elías, porque Elías, imagínense, lo pasó por ahí y le aventó el manto y siguió caminando. Y como diciendo, ahora te toca a ti. Y ahí le aventó la bolita, ¿no? De alguna manera el otro se dio por entendido y corrió detrás de él, ¿verdad? Y dijo, esto lo dijo Eliseo, te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre. Deja que vaya y me despida, ¿verdad?, de mi mamá. Era un hijo de su mami. Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. ¿Qué le dijo Jesús a aquel? Que le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Porque ninguno que poniendo la mano en el arado y vuelve atrás es digno del reino. Él le dijo, le estaba transfiriendo ahora ahí, ¿verdad? Lo que Dios le dijo, vas a ungirlo. O sea, le dejó el manto y siguió caminando. Lo tuvo que ir a alcanzar Eliseo por allá. No sé, a mí me hace pensar que si Eliseo no se paró, Elías no se paró y le explicó a Eliseo, ¿verdad?, porque no fue y le dijo, el Señor me dijo que te ungiera. Nada más pasó y le aventó el manto. Lo que acababa de pasar con Elías era que le habían dicho, ya vas a dejar de profetizar en mi nombre. ¿A usted le gustaría que eso se lo dijera el Señor? ¿Le gustaría que el Señor le dijera a usted, ¿sabes qué? Ya no vas a profetizar, ya no voy a hablar a través de tu boca? ¿Te gustaría que te dijera eso? Eso fue lo que le dijeron a Elías. Sí, que andaba medio ardido, ¿verdad? Ya nada más veo que pasa por ahí, en vez de hablar con Eliseo, le avienta el manto nomás. Y se va, y el otro va corriendo a alcanzarlo y le dice, entiende lo que le está diciendo, y le dice, nomás déjame ir a despedirme de mi mamá y mi papá. Y le dijo, y él le dijo, ¿ve? Qué gacho, ¿no? Digo, no sé cómo lo veas tú, pero le dijo, ve. Pero fíjense lo que hizo Eliseo. Vuelve, dice, ¿qué te he hecho yo?
Y se volvió, porque ahí tenían, recuerda que dejó ahí la yunta con los bueyes, el arado, y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. ¿Qué hizo con sus recursos? Se deshizo de ellos. Los bueyes y el arado. Se deshizo de todo aquello que representaba su forma de provisión. Renunció a todo y lo siguió. Cuando Dios nos ha llamado para que nos consagremos. Esa consagración solamente la alcanzamos cuando estamos dispuestos a renunciar en todo aquello de lo que nosotros hemos aprendido a depender. Y nos abandonamos solamente a la dirección de Dios. Es donde estamos más seguros. Esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo contigo y conmigo. Esa es la conciencia a lo que te quiere llevar. ¿De cuántas cosas aún dependes? Que te van a impedir o van a impedir que se refleje en ti el carácter de Él. ¿Cuántas cosas están ahí que el Señor está tratando de que te despojes? ¿Cuántas cosas el Espíritu Santo sigue perseverando ahí, aún anunciándote? Porque estamos aquí y aún hay esperanza para nosotros. La esperanza no avergüenza. Aún hay esperanza. Aquí permanece. Dios es fiel. Y a nosotros nos ha elegido para ser vasos para honra. Porque ama al mundo. Él no ha renunciado a lo que está haciendo. No le ofrezcas resistencias. Quema el arado, sacrifica los bueyes. No dependas de nadie más que de Él. A todo lo que el Señor te llamare, ve. Todo lo que te dijera que hagas, hazlo. Préstale atención cada día. Cada día. No fluctúes entre dos pensamientos. No te mezcles, ni permitas que se mezclen en ti. No antepongas otras cosas. No le digas al Señor, Señor, nada más deja que vaya y disfrute un poquito de esto y disfrute un poquito de aquello. No culpes a Dios por todas las atracciones que hay allá afuera. No lo hagas a Él responsable. Todo Dios lo hizo bello. Pero todo tiene su tiempo bajo el cielo. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Para nosotros lo más importante debe de ser Él. En nadie, ningún otro hay salvación. Y las naciones están esperando. El mundo está esperando. Las naciones se están desmoronando. Los países están cayendo bajo el influjo del maligno. Las sociedades se están desquebrajando. La esperanza no está en los hombres. Digo, si la tenemos ahí, estamos andamos peor. Si creemos que los gobiernos de los hombres van a traer soluciones. Oía el otro día, no sé si lo mencioné el domingo pasado, igual te lo voy a repetir si lo dije. El domingo pasado escuché, no el domingo pasado lo mencioné, creo haberlo mencionado, si no fue el miércoles, ya no sé, como todos los días estoy hablando de las cosas que Dios me pone, ya no sé con quién lo hablé o con quién no hablé. No crean que porque me estoy haciendo viejo, no. De ninguna manera vayan a pensar eso. Pero oí la reflexión de un pastor en Estados Unidos que dijo, porque le citaron
acerca de la grandeza de los Estados Unidos. Y la promulgación del credo de que Estados Unidos es un país cristiano. Y él lo dijo así, abiertamente, dice, Estados Unidos no es un país cristiano. No es cierto. Y los ojos de todos los que estaban ahí se abrieron, ¿no? No es cierto, no es un país cristiano. Hay cristianos. Sí, sí hay cristianos. Pero Estados Unidos es un país que se basa en la Constitución y las leyes. Y se rige por una Constitución. Es democrático. No es teocrático. ¿Me entiende? Teocrático, centrado en el criterio de Dios. Cuando dices democrático, pues estás hablando de un país centrado en el pensamiento de la gente. Sí hay cristianos, pero no es un país teocrático. Es un país democrático, fundamentado en la Constitución. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Eso lo oí en alguna canción. No hay un país, no conozco un país en el mundo que sea todo un país teocrático. Pero sí conozco gente de muchos países que es temerosa de Dios y que el pensamiento y el criterio de Dios es el fundamento de sus vidas. En el libro de Hebreos, esto de Romanos, perdón. Capítulo 11. Dice así, ahora este criterio, el mismo criterio que habló el Señor, lo sigue expresando hoy para su iglesia, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita. Está hablando del pueblo judío, porque como no obedeció a Dios, ¿verdad?, no se consumó en él, a través de él trajo salvación. Y no me refiero a que los judíos hicieron la obra, sino a que a través de los judíos envió a su hijo. Porque yo soy israelita también, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Esto lo cita de algo que dijo Elías. ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? ¿Cómo? Elías estaba tratando de incitar a Dios en contra de Israel. Pues eso es lo que hizo. Me andan persiguiendo para matarme, ya mataron a todos tus profetas, Señor. Échale ganas, hazlo contra ellos. Se estaba quejando. Así le dijo Elías al Señor: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Haz algo, por favor. Está invocando a Dios en contra de Israel, ¿no? Que no te halles tú haciendo lo mismo, porque no lo entiendes. ¿Sabe por qué no entendía ya? Después de haber hecho todo lo que hizo, ¿por qué perdió la perspectiva? Porque le dio lugar al temor, abandonó la fe y se fue a meter a una cueva. No hagas eso tú, porque Dios es fiel y Él va a hacer su obra, dice. Pero ¿qué le dice la divina respuesta?
No tengas miedo. No seas collón. No dice eso. Yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Por eso no me rajo. Porque el Señor me dijo, yo estoy haciendo mi obra y no importa lo que veas, todavía hay pueblo mío. Así que, si el Señor no se raja, yo tampoco. Porque Él no se raja, pues por eso es que nosotros también podemos sostener, estar ahí firmes. Imagínense que el Señor dijera, no, chale con estos. No, ya no, mira, no. Cierto, tenías razón, Elías. Mira, sí es cierto todo lo que me dijiste. Por eso dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Gracias a Dios, porque solamente en Él se sostiene Él. No necesita a nosotros para sostenerse. Mire, hay pueblo de Dios en todo lugar. Pueblo que teme al Señor. Pueblo que no se compromete con nadie, que vive comprometido con Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha llevado a ese punto. Pero porque ese pueblo le dijo al Señor sí a todo lo que el Señor dijo. Sé tú de los que dicen sí a todo lo que Dios dice. Sí, amén, Señor. Nada de cuestionarlo, nada de decirle para después, nada de que tengo otras cosas que hacer. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puedo decirle que sí al Señor. No cuentas con el día de mañana. No cuentas. Yo no sé si voy a estar aquí mañana. Así que no te aseguro que voy a estar ahí el martes, ¿ok? Te dije que iba a ir, si el Señor lo permite. ¿Ah? Sí, voy a ir a que me arranque un pedazo de nariz porque me está saliendo aquí. Sí. Pero no tenemos más allá que hoy. En todo lo que Dios te diga hoy, dile que sí. No negocies con Dios. La unción está en ti. Deja que ella te guíe. Deja que ella te enseñe. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y créemelo, Él no se echa para atrás. Aquí está hoy. ¿No das gracias a Dios por eso? Que es fiel. Que determina para contigo, ¿verdad? Determina para contigo que al Señor no le vas a posponer la obediencia. No le vas a presentar tus argumentos para tratarlo de persuadir. No lo vas a convencer. No lo vas a convencer. Déjate convencer por Él. Y te vas a dar cuenta cuán fuerte puede ser. Diga el débil, fuerte soy en Él, Señor. Cuando somos fuertes nosotros, pues vamos a sufrir. Pero la nación de la cual el Señor es su Dios, es una nación próspera. Y ustedes, nosotros somos su nación de Él. Dejemos que esa plenitud sea expresamente manifestada por Él hoy. Gracias, Padre. Gracias. Señor, no vamos a dejar caer a tierra ningún